17 de marzo de 2022. El día de hoy vamos a empezar un nuevo capítulo, asentamiento de fundaciones superficiales. Vamos a decir varias cosas y luego en un momento va a haber la oportunidad de repasar lo que sabemos del capítulo 1 y las preguntas que puedan tener de su tarea. Pero entre tanto vamos con asentamiento de fundaciones superficiales. Yo aquí voy a cerrar mi cámara para estar más tranquilo y cómodo. Y lo primero, por favor, confirmen que me escuchan y ven la presentación. Sí, Inge, ¿todo bien? Muy bien. Entonces, vamos a ver por qué hablamos de asentamiento de fundaciones superficiales. Vámonos a un terreno especial, Avenida el 2009, 2010, hace ya 10 años. Pero ayuda mucho estas fotos. ¿Y qué sucede ahí? Hay un lote. El lote lo pueden ver ahí. Y se quiere construir un edificio. Entonces uno llega al lote, está aquí el lote, que ve al frente la época en que este edificio, que muchos lo conocen, estaba en construcción. Les he mostrado en la introducción estos otros más antiguos. Y bueno, aquí se tiene que saber qué hay, ¿no? Entonces uno empieza con la exploración del suelo y dice, ahí está el trabajo de exploración, una máquina que perfora, saca muestras. Eso hace en diferentes lugares, ¿no? Ese es un otro lugar donde sucede eso. Si ven, además hay gente trabajando en la demolición de aquello y más de aquello, ¿no? Entonces nos permite ver el alrededor y además diferentes lugares donde uno perfora. El objetivo quiere saber qué hay por debajo en el suelo y asegurarse que la carga que vaya encima el edificio pues vaya de buena manera con el suelo. Esa es la idea general. Ya podemos utilizar el término capacidad de apoyo, ¿no? La idea es que la capacidad de apoyo lo suficiente y ver qué edificio vamos a poner ahí. Normalmente se empieza con el diseño arquitectónico y el dueño tiene claras cierto número de pisos y en algo así dice, yo sé que alrededor hay tantos pisos, la norma de la alcaldía me permite tantos pisos y le pide al arquitecto diseñar algo en el terreno que tiene. Y el arquitecto diseña algo, y aquí este es un ejemplo, este arquitecto con todas esas normas ha dicho vamos a poner un sótano y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plantas, luego una décima y con el sótano 11. Aquí puede haber mucha charla de es media, no importa, vamos a considerar una más, ¿no? Entonces decimos, nosotros se ha decidido 11 con un diseño arquitectónico, con un sótano, el sótano condiciona el número de parqueos normalmente, ¿no? El número de estacionamientos que hay ahí y por supuesto construido va a involucrar una carga. Entonces nosotros los civiles llegamos ahí y nos dicen, uno, usted por favor deme los planos del hormigón detrás de la fundación, de las columnas, de todo aquello. Deme esos planos que vamos a construir. Y a otro civil se le dice, no, y él normalmente dice, perfecto, pero para el diseño de fundaciones necesitamos saber qué hay abajo. Entonces le aconsejo que vaya tal otro ingeniero o qué casualidad yo también hago. Bueno, es variable, ¿no? La idea. Pero además, en ese momento, uno quiere saber
qué hay acá y estimar asentamientos, porque ya tiene el edificio definido. El calculista está haciendo los cálculos para las cargas que van a haber y adicionalmente el calculista va a necesitar la capacidad admisible aquí. Detalles como que uno aprende en hormigón y uno dice, si esto se va a deformar tanto y en el extremo tantos, ¿cómo afecta mi estructura? Cosas de ese estilo, ¿no? Son importantes. Y a partir de eso es el ingeniero civil que decide, está definido ese sótano y todo ello. Entonces, el ingeniero civil dice, con esos datos yo voy a ver si hace falta solo zapatas o si hace falta una losa. Si son dos zapatas, en el anterior caso se veía una losa. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, un edificio de menor tamaño. Es posible por las restricciones del lugar o por que simplemente se quiere eso, un uso específico, y que las columnas no lleguen todas a una losa, ¿no? Que lleguen a diferentes zapatas, así uno ahorra en hormigón, por ejemplo. Y ese diseño de hacer una u otra cosa, por supuesto, es parte de la ingeniería civil, ¿no? Y bien, uno decide, arma los planos, hace el estudio de suelos, tiene todo listo y empieza la construcción, ¿no? Ese es el proceso normal. Y la construcción empieza con una excavación, ¿no? En este terreno en especial, después de demoler todo, se nota claramente la retroexcavadora. Es común ver eso en todo lado, ¿no? Una cola de volquetes y sacando terreno y llegan a un cierto nivel, al nivel que se ha decidido. Se entiende que uno está creando taludes y que ya ha visto qué hacer, ¿no? Con esos taludes, del diseño de muros, hemos hablado varias veces ya de cuidado con eso y sobre todo si hay casas, edificios, ¿no? Y aquí se nota un edificio y se nota que tiene sus medias aguas ahí, ¿no? Esta otra casa lo mismo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? De cómo trabajar. Vemos de más cerca y aquí qué se está haciendo en especial. En especial, después de llegar a cierta profundidad, se está poniendo la bomba, ¿no? Porque en este caso el estudio de suelos decía, hay un nivel de agua y ese nivel de agua estaba por debajo, ¿no? Por debajo de la superficie, pero por encima de lo que tiene que ser la excavación. Entonces hay que bombear. Entonces estas personas están colocando la bomba y finalmente ahí ustedes tienen la bomba, tienen la manguera para sacar el agua y protegida de manera adecuada. Ya vamos a hablar un detalle de por qué a veces uno cree que hay agua y termina no encontrando agua. Pero algunos de ustedes preguntaban en el capítulo anterior, ¿y por qué baja el nivel de agua? Pues por las estaciones, como hemos visto en Mecánica de Suelos 1, pero además porque uno bombea para que trabaje en seco, ¿no? Esa es básicamente la idea. Esa bomba está vista acá, ¿no? Es solo cuestión de haber excavado un poco a cierto nivel, el poner una tubería y succionar para que en todo el terreno baje. A veces se necesita 1, 2, 3, dependiendo la cantidad y el tipo de suelo, la permeabilidad del suelo, evidentemente, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces una vez hecho esto, se prosigue con la excavación. Es muy común en Cochabamba excavar y sin ninguna protección adicional. Es muy, muy común, porque en general aguanta. Ya en esta materia vamos a ver por qué. Ahora pues, estamos yendo hacia los asentamientos. Vemos lo mismo del otro lado y hay mucho más movimiento de tierra, ¿no? Se queda claro, ha pasado cierto tiempo y el edificio tiene sus ventanas, el otro, pero se sigue ese proceso.
Y en ese proceso ustedes pueden ver que hay un cierto muro ahora alrededor, ¿no? De estas edificaciones, una cosa de esas, unos palos adicionales. En la otra foto se mostraba estructuras metálicas que hacían eso, ahora es de esa forma. La misma idea acá, aquí está nuestra bomba, ahí ya se está poniendo, no, esta no es la losa, es el hormigón base, que es otra materia, ¿no? Construcción de edificios. Aquí antes el muro y aquí que se ha caído una pequeña porción, ¿no? Pequeña porción, ¿no? Nada más, ¿no? No hay que hacerse lío. Y otra vez la idea de aquí estamos nosotros colocando nuestro muro de sótano y ahí está el terreno vecino, pero terminamos con el muro de sótano. Bien. Y ahí está otra vez nuestro muro de sótano, ciertas circunstancias, y pasa el tiempo y sabemos que va construyéndose, eso hacen los ingenieros civiles, y terminan en ese es ese edificio. Actualmente lucen más o menos así, ¿no? Entre colores y otras cosas. Bien, ese es el procedimiento. Esos edificios en ese procedimiento y con ese concepto, por supuesto que pasan carga al suelo y de ahí la idea de que sepamos bien esos valores. Entonces aquí vamos a resumir lo del capítulo 1 y pueden preguntar algunas cosas que hayan surgido de duda con relación a este capítulo 1, ¿no? Esa es básicamente la idea. Yo le voy a dar una pequeña ojeada a quienes están y a las salas. Y vamos bien. Perfecto. Entonces, este edificio, así de grande como hemos visto, lo resumimos en lo que presenta esta figura. Entonces, ¿qué vemos en esta figura? Esto de acá. Y hemos dicho, detrás de esto, una carga más grande, más pequeña, puede ser una zapata de 2x2, puede ser una zapata de 5, puede ser una viga de 4x10, puede ser losa de 20x50, evidentemente. Entonces, esa carga termina con una carga neta, perdón, con una carga neta aplicada acá. Entonces ahí digo, evidentemente, yo conozco la carga neta. Y he hecho varios ejercicios, he repetido lo de carga neta en todos mis ejercicios y sé cómo calcular. Si hay alguna pregunta, ya que ha pasado ese capítulo, este es buen momento, solo de carga neta, no de todo lo que hemos visto en el capítulo 1. Algún comentario, hay que cerrar eso bien. Entonces, es importantísimo. ¿Desean hacer alguna pregunta? Ingeniero, buen día. Adelante. Para la gráfica de E1 sobre E2 igual a 10. Perdón, eso no es carga neta, ¿verdad? Ah, no. Ok, entonces estamos haciendo preguntas de carga neta y después vas a poder hacer eso. Ah, ya, perdón. Bien. Luego hemos dicho esa carga neta tiene realmente una influencia sobre el suelo por debajo. Y hemos aprendido que hay métodos aproximados, suelos homogéneos. Luego está el método de Boussinesq con sus hipótesis, luego el de Haar y luego el método de Milovich. El de Milovich es elementos finitos
transferidos a gráficas. Y eso nos ayuda a ver cuando el suelo no es homogéneo, ¿qué hay? Entonces, todo eso es el capítulo 1. Y con respecto al método de Boussinesq, el de Hart o el de Westerhard, que nos permite calcular esto que está aquí, ¿no? Para un incremento de esfuerzo, es el total el que calculamos, pero en el tiempo se vuelve efectivo. Entonces hay una carga neta y esa carga neta se disipa en función de la profundidad y este incremento de carga en función de la profundidad es el que nosotros queremos calcular. Y ahí están los métodos que he citado, ¿no? El de métodos aproximados, el de Boussinesq, el de Hart, el de Westerhard, con sus hipótesis y sus ejercicios que van del 1.1 al 1.6. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, tengo una preguntita. Adelante. Para hipótesis de Boussinesq, dice semiespacio infinitamente grande y que está limitada solo a un lado de la masa del suelo y se extiende infinitamente en las otras direcciones. Sabemos que no hay cosas infinitas. ¿Cuál sería, digamos, la forma de verlo infinitamente? Tú puedes en este ejemplo decir que la carga neta era 100. A ver, primero un segundito le voy a prestar atención a la puerta. La puerta es los alumnos que llegan tarde y varias cosas de eso. Deme un segundito. Ya. Atendida la puerta, entonces damos un ejemplo y decimos, ¿cuál va a ser nuestro ejemplo? Queremos que este valor de carga neta para el edificio que estamos poniendo sea 100. Y por el método de Boussinesq, calculo en algún lado un 90, un 80, un 70, un 50, un 40, un 20. Y voy a poner aquí un 1. Porque si se fijan, hasta el infinito que no se hace 0. Pero voy a poner un 1. Y digo, ¿qué profundidad ha sido esa? Y esa profundidad ha sido una H. Voy a imaginarme, ¿no? Inicialmente, que para esas condiciones, con esa sección y todo, ese H es igual a 30 metros. Ahí está tu infinito. Que a 40 metros hay una roca, ya no importa, ¿verdad? Ya en 30 metros ha funcionado ese homogéneo y no ha habido otro material. ¿Responde eso a la pregunta? Sí, Inge, gracias. ¿Algún otro detalle de Boussinesq, Hart y Westerhard, Castedo? Disculpe, Inge, el incremento de esfuerzo efectivo, ¿es efectivo o es total? Es que en principio creería que es efectivo porque es la diferencia entre condición final e inicial de cargas efectivas. Recordemos lo que hemos visto en suelos 1. En suelos 1 hemos visto que existen esfuerzos totales calculados con esta ecuación, presiones de poros calculados con esta ecuación y esfuerzos efectivos calculados con esta ecuación. Cuando nosotros colocamos una carga encima, la que nos interesa conocer bien es el cambio de esfuerzo efectivo. De ahí viene que nos interesa muchísimo calcular el cambio de esfuerzo efectivo y la carga neta es eso, es el cambio de esfuerzo efectivo. Pero nunca hay que olvidar que eso es adicional a lo que había, por eso es cambio de esfuerzo efectivo. Lo que hay en el suelo es lo que está aquí. Lo que hay en el suelo, y vamos a cambiar de color para entender, es que realmente el suelo tenía en ese lugar un esfuerzo total y ahora tiene otro esfuerzo total. Hay un verdadero cambio de esfuerzo total.
Y a corto y largo plazo, dependiendo cuál sea el suelo, hay un cambio de presión de poros, a corto y a largo plazo. Y el cambio de esfuerzo efectivo en una arcilla a corto plazo va a ser 0, porque el delta U es igual al delta sigma. Pero conforme vaya pasando el tiempo, ese delta U, no importa cuál sea el suelo, en arena ya inmediatamente, pero en una arcilla, conforme pase el tiempo, el delta U es 0. Por lo tanto, cualquier incremento de esfuerzo efectivo a largo plazo es eso, y como el delta U es 0 a largo plazo, entonces el incremento de esfuerzo efectivo es igual al incremento de esfuerzo total. Con estas ecuaciones, verdaderamente estamos calculando el incremento de esfuerzo total, pero cuando pase el tiempo va a equivaler al incremento de esfuerzo efectivo que usamos en las ecuaciones. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien. Inge, una última preguntita más, por favor. Adelante. Para el incremento de esfuerzos para cargas continuas, tenemos dos tipos, una que es rectangular y el otro que es triangular. ¿Para ambas es válida la tabla 1.4 o es que el 1.4 es para las cargas rectangulares y el 1.5 para las triangulares? No me acuerdo. ¿Me puedes leer qué dice el subtítulo para que me ubique? ¿De las tablas o el total? Sí, ¿qué se llama? La nota, el título de la tabla, sí. De la tabla 1.4 dice variación de delta sigma sobre Q para distintos valores de 2z sobre B y 2x sobre B. Y para el 5 dice variación de delta sigma sobre Q para distintos valores de 2z sobre B y 2x sobre B. Brajadas del 98 y en el otro no dice eso, ¿no? Es lo mismo. Claro, está bien. Eso quiere decir que, no sé, entonces un segundito. Voy a ver el texto, un minutito, yo mismo me voy a acordar. ¿En qué página para que encuentre rápidamente? 25 o quizá 26 para el 1.4. Ok, entonces evidentemente la figura 1.20 de la página 24 muestra aquello y la 1.21 tiene su propia ecuación y la tabla 1.4, que es la que está en la página 26, esa es la que preguntas. Sí, esa misma. Ok, entonces esta es para... A ver, vaya, no. Uh-huh. Ahorita recuerdo. Porque ya ni he hablado de tablas, no he presentado ninguna y la he dejado ahí y no he pensado que alguna no esté tan claramente asociada. Así rápidamente no podría decir. Entonces la siguiente, lo que puedes hacer es ver una de la ecuación y metes los valores y ves que te sale con uno de esos conocidos y compruebas a cuál de las dos pertenece. Lamento no poder ayudar más. Yo voy a hacer lo mismo a futuro. Ya listo, gracias, Inge. ¿Algo más? Bien. Y luego hemos dicho en estas cosas homogéneas, pero con sus propias hipótesis, pues vamos bien así. Y ahora en la vida real vamos a ver el perfil de ese edificio después, pues cambia.
y no es homogéneo, entonces hay que utilizar software, hay que utilizar Milovich, y con Milovich hay tablas. Ahí venía una pregunta, ¿no? Alguien ya estaba preguntando algo y ha levantado la mano otra vez. Al menos sonó a mano. Igual, pueden preguntar lo asociado con Milovich y eso que estaban diciendo. Ok, una consulta. Cuando E1 entre E2 da igual a 25, según la gráfica son los segmentos con puntitos pintados, digamos. Asumimos que está cerca a E1 sobre E2 igual a 5, porque o sea, no tiene una... A eso me No. refiero. Lo que siempre hay que pensar en estos es que no necesariamente esas tablas y estas gráficas me van a dar solución a cualquier cosa que tenga. Primero, entonces no debo pensar que puedo hallar todo. Dos, a veces no es el resultado directo y puedo interpolar, puedo extrapolar. Y a veces el extrapolar no tiene sentido físico. Entonces, mi respuesta es, en esas tablas debo tener cuidado. Muchas veces puedo hacer extrapolaciones e interpolaciones. No hay problema. Puedo hacer y daría bien. Pero si la dudo, si digo, no, creo que no puede ir esta tabla más allá por lo que significa el H, por decir algo, ¿no? No estoy entrando al detalle. Entonces, bueno, digo, no tengo solución para este caso, por decir algo. Esa es la manera en la que debes ver esas tablas. Ya, Inge, gracias. Bien. Y luego han bajado y descargado un software y han hecho el incremento con un tanque, caso de la vida real, 2 estratos con diferentes módulos E, entonces hay que hacer los cálculos. Cambio, visto en la gráfica que cambia, es importante. Va a cambiar nuestros asentamientos. Y en este momento han trabajado en eso y tienen alguna pregunta, entonces pueden hacer sus preguntas. Inge, para presentar el ejercicio 1.7, ¿tenemos que poner screenshot de cada paso o del resultado nomás? Tienen que poner screenshots para que el docente diga, este hombre ha trabajado. Y ahí entra el criterio, ¿no? No necesitan hacer cada paso, pero que pongan algunos pasos para mostrar que han trabajado, está perfecto. Gracias, Inge. Castedo. Disculpe, Inge, respecto a la última parte donde ya tenemos que sacar lo que son los bulbos presión, a mí no me sale de esa manera tan simétrica, por decirlo así, me sale un poco raro, ¿es normal? Sí. Y realmente aquí aprovecho de decir una cosa. Estos programas de elementos finitos son de muchísimo cuidado. Parecen muy fáciles, pero porque uno ve los resultados de ciertos ejercicios y le sale perfecto, pero uno empieza a trabajar en ellos en un ejercicio tan simple como este es lo básico, ¿no? Después ya se va complicando y a uno le sale otras cosas. En mi experiencia, yo sé poco, no vayan a creer, pero bueno, algo he trabajado, he sufrido mucho con este y otros ejercicios. En mi experiencia, uno debe borrar todos los datos que ha puesto y volver a meterlos. Y descubre que después de un tiempo con mucho cuidado le sale una buena gráfica. En el fondo son solo los datos que uno pone que no están bien y puede uno llegar a una mejor gráfica.
¿Qué datos uno puede cambiar en estos programas? Por ejemplo, la malla. Claro, están ustedes usando la versión estudiantil que tiene sus límites, pero la malla de elementos finitos determina mucho la finura de esos bulbos. Si uno hace otra malla o esa malla es más pequeña, está bien. Ahora, si ya se utilizó el máximo de la malla, que creo es 500 nodos, y aún así sale tal cual, es parte de la malla normalmente. Si tienes tiempo, porque no están obligados, basta que llegues ahí y lo presentes así, pero mete otra vez y vas a ver cómo cambia un poco al generar la malla. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso hay que hacer palpa que tiene sus problemitas. ¿Crees que con lo que te he dicho te ayuda un poco? Sí, ya intenté lo de la malla en realidad. El límite en el ejercicio te pone que pongas 2 metros. Yo lo coloqué 1.5, que es el límite para la versión estudiantil. Bueno, 1.4 en realidad. Y, igual, mejor un poquito, me imagino. Sí, sí, pero aún así es como que la parte de abajo no es como ovalado, sino como que se abre un poco y otra vez se vuelve a cerrar. Y no, es No, como que por sí, debajo sigue habiendo más todavía. sí, es la malla. ¿Alguien más que haya hecho le ha salido igual o le ha salido mucho más fina? Lo mismo, Inge. Igual Sí. he intentado llegar lo máximo que se pudo a 500. Y lo de abajo es bien, es diferente, digo. Exacto. Entonces ya saben cómo voy a ver quién ha hecho el ejercicio y quién no. Es la malla, pero. Y nos basta a nosotros aquí eso, ¿no? Entender que hay esos programas, tenerlo. A futuro ya verán si compran. Normalmente uno hace estas cosas cuando está trabajando con empresas grandes, entonces no tiene que pensar en que va a salir del bolsillo de uno, sino que es parte del proyecto, entonces no debe preocuparse mucho, pero ya tiene que saber esas cosas. La versión estudiantil es solo la versión estudiantil. A veces uno cree que con la versión estudiantil va a trabajar y todos son buenitos con uno. No, es cuestión de dinero y solo para que se acostumbren a usar. Y estoy en eso, estoy siendo parte del sistema para que caigan estas personas. Pero no porque me han pagado, es porque así funciona la ingeniería civil. Pero quédense tranquilos con aquello. ¿Ok? ¿Alguien más? Y vuelvo a decir, aprovechando muchísimo cuidado con estos programas. Es muy fácil correrlos y que salgan colores, pero no necesariamente están bien por ciertos detalles. Y este que es el simple, no solo la carga, lleva esas cosas. Entonces, mucho cuidado en su vida profesional. ¿No? Acuérdense. Bien, con eso estamos tranquilos. ¿Alguna otra pregunta quizá? Bien. Sigamos adelante. Entonces, nos queda muy claro cómo hacer los cálculos y, comillas, sabemos hacer cálculos en la vida real. Y eso de la vida real es usar programas finalmente para todos los estratos que hay abajo y demás. Entonces, en este edificio, noten que se ha introducido en el ELPLA que les he mostrado. Ese permite más cosas, ¿no? Entonces, este programa, por ejemplo, tiene la losa que ocupa todo y asentamientos. Depende del espesor de la losa, varias cosas, va involucrada la rigidez. Y bueno, en ese caso da unos ciertos asentamientos, aquí están los rangos a ciertas profundidades y a partir de esa idea. En general, esta losa de aquí a aquí tiene 50 metros, entonces son 0 a 45.
ni me acuerdo porque es solo hasta 45, no 50, pero da la idea de más asentamiento en el centro que en el lado simétrico. Y eso es lo que vamos a aprender a calcular. ¿Cómo, por qué, qué tipos de asentamientos? Ese es nuestro capítulo. Y otra vez decimos, volvamos al sitio y veamos ahora al lado hay una casa pequeña. Entonces, en una zona donde eso es así, uno dice, no, de seguro tengo que pensar que al lado van a poner un edificio. Entonces, hay que hacer los cálculos de asentamientos, eso es lo que vamos a aprender, pensando en el edificio de al lado. Y hay construcción mucho después de que construya, al tiempo. La idea, sin entrar al detalle de qué número es esa. Hay diferencia de asentamientos en uno y otro. ¿Y lo rojo dónde va? Obviamente al centro y la esquina de nuestro edificio. Ahora, es claro que este es nuestro terreno y al lado hay un edificio y vamos a influir de alguna manera, es muy claro, ¿no? Empezaron preguntando, ¿y si hay un edificio al lado, etcétera? Por supuesto que influye. Ese es nuestro edificio, el mismo se encuentra aquí, atrás es este de acá, entonces va a influir. ¿Hay que hacer cálculos? Sí. Entonces, este es nuestro edificio y este influye sobre este otro. Por supuesto, no hemos nosotros hecho el estudio de suelos de este, estamos aquí, pero si como lo mismo, el mismo perfil, puedo estimar asentamientos sobre el edificio de al lado. Tengo que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Y ahora voy a aprender. Y la idea, este edificio tiene ese suelo, entonces, además, para llegar a eso, necesito hacer la exploración y necesito saber las propiedades de los diferentes estratos. Y ahí está, es muy claro que no es homogéneo. Entonces, ahí viene que no es que pueda yo usar Boussinesq, pero si utilizo Boussinesq, hasta cierto grado soy conservador. Bueno, yo decido, ¿no? Me contratan para eso, tomo decisiones. Voy a asumir homogéneo y escribo en mi reporte hipótesis, todo homogéneo. Bien, viene otro ingeniero, amigo del dueño, y nos dice, ¿cómo homogéneo? Para eso te estamos pagando. Nos vas a quitar 2 pisos, nos vamos a perder $200,000. ¿Qué te pasa? O otro dueño dirá, ya está bien, gracias, hay que tener siempre cuidado. Y así sucesivamente. Son decisiones que uno toma. Y ahí está la clave. Son decisiones que uno toma como ingeniero civil después que ha entendido esta materia. Bien. ¿Qué cargas pueden haber? Muchas. Ustedes ven que según este autor Delgado, las cargas pueden ser estáticas, dinámicas, pueden haber por acción de frío, de calor, de humedad, descenso del nivel freático, por causas accidentales variables, colapso o deformación de una mina, erosión subterránea producida por el agua, derrumbes y deslizamientos plásticos. Y uno dice, ¡qué montón! Pero los ingenieros civiles nos encargamos de cálculos simples. Solo después puedo hacer cosas más complejas. Entonces digo, como ingeniero civil, mi edificio es una carga estática y permanente. Transitoria, podría alguna vez hacer algún cálculo. Dinámico, muy especializado. Entonces, suelos 2, cargas estáticas permanentes. Existen las otras, por supuesto que sí. Pero vamos a empezar por ahí. Muy bien. Y esas cargas pues producen ciertos asentamientos. En su texto aparece la tabla 2.1, dice, el autor inicial es Sauer, de 1970, pero escrito en el libro de Delgadillo, Delgado, ¿no? Delgado,
Y él dice, bueno, son muchas las causas. Puede ser una carga estructural, como acabamos de ver, y estático. Puede actuar el medio y adicionalmente pueden haber otros aspectos independientes de la carga. Nosotros vamos a concentrarnos en este capítulo y en ingeniería civil en la carga estructural. Y ahí vamos a decir, la carga estructural en el suelo produce cierta deformación, así se llama, y consolidación. Y hay una consolidación primaria y secundaria, no nada más. Entonces, si vemos otra vez, decimos, ahí está, vamos a concentrarnos en una deformación y consolidación carga permanente. Y esto en ecuación luce así. El asentamiento es el asentamiento inmediato más el de consolidación primaria más el de consolidación secundaria y le ponemos estos símbolos. Todos los asentamientos debido a una carga permanente en uno de estos edificios van a producir primero una deformación del suelo inmediata. Ese se llama asentamiento inmediato. Y en ciertos suelos va a producir consolidación primaria y luego secundaria. Asentamiento inmediato de consolidación primaria y consolidación secundaria. Nuestra carga permanente uniforme actuando en el suelo. Muy bien, y ahí decimos, entonces, hay diferentes tipos de suelos detrás. Los conocemos de mecánica de suelos 1, pero resumimos en arena y arcilla. Alguien puede decir, no, pero por supuesto que yo he visto que puede haber una grava arenosa con limo, y así muchísimos. Pero la clave aquí está en que, en general, nosotros decimos, está el tipo arena y arcilla asociado con la facilidad con que el agua sale. Ahí está la clave, la facilidad con que el agua sale. Si realmente sale fácilmente, estamos hablando de una arena. Si no sale fácilmente, estamos hablando de una arcilla. Hay que verla de esa manera. Entonces, todo lo que he entendido de mi modelo de suelo, de mecánica de suelos 1, el tener un recipiente con un resorte, y si la carga de ese recipiente hace que el agua tarde tiempo en salir, de modo que en la primera etapa se considere no drenado, eso es lo que llamamos arcilla ahora. Y si la válvula está abierta y el agua sale, eso es lo que llamamos arena en este momento, ¿no? Esa es la idea. Y por supuesto, el suelo por debajo puede estar saturado o no. Por eso decimos, hay el caso de arena saturada y el caso de arena no saturada. Hay arcilla saturada y arcilla no saturada. Y hay otro grupo aquí, la arcilla orgánica. Arcilla orgánica. Diferencia que estos suelos, la arena minerales, arcilla minerales y esta arcilla orgánica, tiene mucho de materia orgánica en descomposición. ¿Ok? Otro asentamiento. Bueno, y aquí me dice que no importa que la arena sea saturada o no saturada, que esté llena de agua, cuando se cargue, se ponga el edificio, el agua va a salir rápidamente. O cuando no esté saturada, no sale el agua. Sea cual sea el caso, solo se da una deformación en el suelo y se da solo el asentamiento inmediato. Porque drena todo. Ya no hay tiempo a que salga agua después. Entonces, en una arena, el único asentamiento que se da es el inmediato. En una arcilla es diferente. En una arcilla no saturada, aquí está la arcilla no, empezaré por la saturada, se da el asentamiento inmediato, se pone el edificio y uno ya ve una deformación del suelo. A eso se llama el inmediato.
Y después empieza a salir el agua, el exceso de presión de poros de mecánica de suelos 1. A eso se llama consolidación. Y se le debe sumar en el tiempo la consolidación. Pero ¿qué pasa si el suelo no está saturado y no hay ese exceso de presión de poros? Bueno, entonces es una arcilla no saturada y no tiene por qué haber esa consolidación por una sola razón, porque el suelo no está saturado. Entonces solo se da eso. Y finalmente, si el suelo es orgánico, tiene el inmediato, el de consolidación, y se le agrega la consolidación secundaria, solo debido a que es orgánico. Y eso me ayuda a ver esta ecuación. Preguntas. Disculpe, Inge, en el caso que no se pueda drenar o un suelo, simplemente no me preocupo y a futuro voy a agregar el asentamiento por consolidación o siempre hay que drenarlo. No, el suelo está ahí, tú vas con tu edificio y calculas de acuerdo a lo que suceda. En una arena, tu edificio va a drenar, no es que lo drenas con una válvula. Tu edificio, la carga del edificio, va a hacer que la presión de poros se disipe rápidamente, entonces, y llega a condición drenada inmediatamente. Y el único asentamiento es el inmediato. En una arcilla, el edificio que tú pones produce una deformación que la mides rápidamente y en el tiempo, conforme salga el agua, conforme vaya drenando por la carga que tú has puesto el edificio, va asentándose y ese es el asentamiento por consolidación primaria. Y cuando se acabe ese en los años, si tienes arcilla orgánica ahí abajo, va a seguir asentándose por otras razones la consolidación secundaria. Oye, ya, Inge. Y otra consultita, más mi pregunta era dirigida por si realizo la excavación y encuentro agua, no en Cochabamba, sino en el Beni, por ejemplo, donde cuando cavan pozos en menos de 2 metros y encuentran agua. ¿Es posible drenar todo ese agua? Sí, la foto que les he mostrado muestra unas bombas para que baje el nivel freático. Oye, ya, gracias, Inge. Bien. Mientras más permeable, más superficial el nivel freático, más bombas, por supuesto, ¿no? Eso queda claro, pero esa es la idea, se puede bajar ese nivel. Bien, entonces con eso dicho, entendamos algo más esto. Entonces, el asentamiento inmenso, que es parte de esto, es el asentamiento que se considera que este asentamiento ocurre a lo largo de un periodo cercano a 7 días, no más de 7 días. Y según Bowles, del 96, en su libro, dice: el análisis de asentamiento inmediato se usa para todos los suelos finos, para todos los suelos, debería decir, incluyendo limos y arcillas, cuyo grado de saturación es menos del 90%, y para todos los suelos de grano grueso, está bien, para todos los suelos finos y todos los de grano grueso con un valor de conductividad hidráulica grande, es decir, mayor a 10 a la menos 3 metros por segundo. No queda tan claro, pero ¿cuál es la idea? En esta relación que les he dicho, Bowles en especial dice: la diferencia entre arena y arcilla viene dado por K 10 a la menos 3 metros por segundo. Entonces, si yo pongo aquí K mayor a la 10 a la menos 3 metros por segundo, es lo que estoy llamando arena. Y arcilla, K, mejor borro. Y arcilla, el valor de K
menor a 10 a la menos 3 metros por segundo. Esa es una idea, ¿no? No es absoluta, pero hablamos de eso, de drenaje. Y Bowles dice, ahora fíjese, me habla de finos y me habla de finos, aquí están los finos. Todos los finos tienen asentamiento inmediato y todas las arenas tienen asentamiento inmediato. Se refiere realmente a esto. Eso es lo que está en el texto, pero no queda tan claro, pero se refiere a eso. Entonces, si uno tiene una arena, marca arena y dice, ¿qué asentamiento se da en una arena? El inmediato. ¿Cuánto tiempo toma? Máximo 7 días. En una arcilla. Puede ser cualquier arcilla. ¿Hay asentamiento inmediato? Sí. ¿Cuánto tiempo toma? 7 días. Y otro suelo hay, sí, tiene asentamiento inmediato, 7 días. Esa es la idea del asentamiento inmediato. Eso es lo que dice ahí básicamente, ¿no? Primera idea. Y luego dice, hay un grado de saturación de ese 90%. ¿A qué se refiere? Dice, vamos a considerar, especialmente me interesa eso en una arcilla, la diferencia entre saturada y no saturada se refiere a eso. Saturado, grado de saturación. Ahí se confunde un poquito con asentamiento, pero solo aquí no hay mayor problema. Igual a mayor a 90% saturada. Eso quiere decir que puede haber algo seco y sigue siendo saturado. Y no saturado, ese menor a 90%. Y solo un número, ¿no? Nadie puede decir, ¿y cuál es igual? No, o sea, es un umbral, en algún suelo será más, menos, pero una idea así ya nos dice qué está saturado y no saturado. Y no 100% puede bajar un poco. Esto se ve en mecánica de suelos no saturados que no se lleva nunca en el pregrado, pero esa es la idea. Bien, entonces complementando eso, ya nos ha quedado claro lo del asentamiento inmediato. Hay que tener muy claro el concepto, ¿no? Por eso están obligados a entender, a estar aquí extra de que no voy a preguntar en el examen esta tabla, ¿no? O sea, es aplicaciones después de aquella. Bien, entonces queda claro. Igual, ¿alguna pregunta? Bien. Entonces el asentamiento de consolidación, aquí es el complemento y leemos igual, este tipo de asentamiento es dependiente del tiempo y toma meses, años en desarrollarse, pero por lo general se considera que se produce un periodo de 1 a 5 años. Y lo mismo del 90%, ¿no? 90 a 100 involucra saturado. Esa es básicamente la idea. Y el de consolidación secundaria dice que también puede llamarse fluencia plástica. Fluencia plástica también puede ser así. Entonces es más que solo salir el agua. Dependiente del tiempo, ocurre durante un periodo extenso de años después de que se ha completado la disipación del exceso de presión de poros. Bien. Causado por la resistencia viscosa, interesante aquí ser eso, de las partículas de suelo a un reajuste bajo compresión. Y tiene mucho que ver con lo orgánico. Ahora no nos preocupamos, decimos, llegó a esto, lo importante es que entendió esta tabla y ahora me sumerjo en el asentamiento inmediato y por esta clase hacemos la introducción y decimos, este asentamiento inmediato que toma 7 días, que se da en cualquier suelo, es lo que se llama la deformación del suelo y por supuesto es función del módulo de deformación, resistencia de materiales, siempre en función de acero, en función de hormigón, en función de E. Y ahora vamos a ver el asentamiento en función de, y ese es el inmediato que se da en cualquier suelo. Igual, es muy importante tener esto muy claro. Entonces,
una vez más, ¿quieren hacer alguna pregunta? Bien. Entonces, para hablar de asentamiento inmediato, tenemos que recordar qué es el módulo E y cómo se lo puede medir en diferentes situaciones. Y recordar lo que he visto en Mecánica de Suelos 1, en el capítulo de esfuerzos, deformaciones y resistencia al corte. Entonces, ahí hemos visto estas mismas gráficas, son las mismas. Hemos visto el esfuerzo sigma en función de la deformación épsilon. Y hemos dicho, si tomamos un cilindro de acero, le aplicamos un esfuerzo y vemos la deformación unitaria, la deformación entre la longitud inicial. ¿Y qué obtenemos? Una primera curva, aquí está, una primera curva que es esta de acá y descargamos y llega al mismo valor. En un material sucede eso, entonces esta es una relación elástica lineal, comportamiento elástico lineal. ¿Y cómo medimos ahí en esa curva el módulo E? El módulo es constante y decimos hay un delta sigma acá y hay un delta epsilon acá. Ese módulo E es uniforme, uno solo, delta sigma sobre el delta epsilon. Ese es el E que nos va a servir en el asentamiento inmediato. En otro caso, hemos dicho, podemos nosotros tener un comportamiento, como está aquí, un comportamiento diferente, un elástico no lineal. Entonces, en ese caso, espérenme un segundo. Tenemos otro comportamiento. Y para ese otro caso, el E no es constante, obviamente, varía. Entonces, entendemos que el módulo E puede hallarse entre delta sigma y delta epsilon, y que incluso yo puedo poner una línea secante y hacer lo mismo, delta sigma, delta epsilon, siempre igual, el módulo es la misma definición, pero queda claro que tengo que introducir la palabra módulo secante y módulo tangente, ¿no? Entonces entiendo que esta línea da un módulo secante y esto un módulo tangente. Perfecto. Y luego paso a algo que se aproxima más al suelo. El suelo tiene un comportamiento elastoplástico. Igual, digo, hay un comportamiento de ese estilo, se descarga y se vuelve a cargar. Y en este sector tengo una zona elástica. Entonces paso una línea ahí y para esa línea, digo, la pendiente es el módulo E. Y para esta otra el módulo es E. Entonces tengo que tener cuidado si es el módulo E en la carga, en la descarga, si es secante o no es secante, si es tangente, debo identificar. Y en un suelo es así. Entonces el módulo E, a veces uno dice, dame el E, tiene que tener mucho cuidado de dónde está. Quiere hallar el tangente aquí, el secante en este otro lado, o en este, varía aquello. Evidentemente depende de la deformación y en general el módulo E para un suelo en función de la deformación varía así. Cuando hay deformaciones pequeñas, es decir, un sismo, pasa el sismo, deforma el suelo, el módulo E asociado es el más alto. Pero después, cuando se pone un edificio, más bien estamos en deformaciones intermedias, por ahí. Entonces son valores de E más bajos. Y hay que visualizar aquello. Otra cosa,
puedo yo decir el comportamiento del suelo aquí era drenado. Por lo tanto, el módulo E que mida va a ser un módulo E drenado. Y puedo yo hacer esto en un suelo, en una arcilla, y comprimir de forma no drenada. Entonces, ahí también va a haber una relación así, pero el módulo medido es el no drenado. Bien, en un momento vemos ensayos y aplicamos más y detalles de qué hacer, pero sobre lo que acabamos de ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Vamos a ver más detalles para entender mejor. Se mide ese ensayo. Como hemos visto las fotos, hemos llegado a una profundidad antes de construir y hemos sacado una muestra y la llevamos al laboratorio y decimos, esta muestra, típico en Cochabamba, es una muestra de arcilla. Yo quiero calcular las deformaciones, entonces, por favor, deme el módulo E para calcular el asentamiento inmediato. Y ¿puedo hacer qué? Aquí está. Puedo medir ese E a través de ensayos de laboratorio en condición no drenada o condición drenada, ¿no? Condición no drenada o drenada. He visto que la deformación va a ser diferente. En condición no drenada, entiendo que el módulo que voy a calcular específicamente es el E sub U. Así me da lugar a entender de que esa relación sigma epsilon es en suelo en condición no drenada. Y en condición drenada, el valor que voy a calcular es E'. Esa es la nomenclatura para dar a entender esa diferencia. Entonces, ¿qué ensayos comprimen rápidamente mecánica de suelos 1? El de compresión no confinada y el triaxial UU. Y ahí uno siempre dice, ¿no? Es normal. ¿Cómo era eso? Pues pasé el examen, pero ya no me acuerdo. No, pues, o sea, tiene que uno ir a acumular conocimiento y ya sabe eso, tiene que saber muy bien cómo se hacen estos ensayos. Ya les he tomado examen para aquello. Y queda claro que la compresión no drenada y el triaxial CU comprimen el suelo en condición no drenada y en condición drenada el triaxial CD. Entonces uno agarra un triaxial o una compresión, no importa, sabe el mecanismo detrás. Les he tomado examen para que entiendan dónde se mide la presión de poros, qué esfuerzos son importantes, cómo va la resistencia, cuáles son las etapas. Y bueno, eso es lo que se utiliza ahora. El mismo gráfico es este, ¿no? Ya no es un esquema, es una foto. Entendemos que se satura el suelo, luego se consolida, luego se comprime. Y aquí está la clave. Y el momento de comprimir estamos ejerciendo aquí un esfuerzo desviador. Delta sigma D. Y ese esfuerzo desviador es el que aquí marco. Ese esfuerzo desviador es el que pongo aquí, delta sigma. Y tengo una deformación en función de la deformación axial unitaria. Y uno dice, pero claro, ahí yo medí el módulo E, sigma en función de epsilon. Entonces me dice, tengo que medir aquí, en esto. Esas son las gráficas de E. Y en este caso veo si el triaxial es drenado o no drenado. Y ahí yo puedo ver las pendientes, ¿no? Sigma en función de epsilon son el valor de E, la pendiente. Y ahora uno tiene que elegir, ¿dónde voy a elegir la pendiente? ¿La tangente inicial? ¿Una secante con este punto, con el máximo? ¿Qué hago?
Y la regla en estos casos, no importa que sea el ensayo cuál, la clave es que uno ya sabe que sea con presión triaxial. Aquí se tiene un ejemplo de laboratorio, se obtienen esos puntos y la curva que da es esta. Esto sucede cuando el suelo tiende a estar más seco, pero no importa. Sea como sea, esa curva es real, es esta de acá. Y tiene un máximo ahí. Bueno, entonces, ¿qué se dice? Se obtiene este valor máximo, este de ahí, y ese representa algún número aquí. Conozco el máximo, el de la falla. Y puedo anotar, ese es el esfuerzo desviador en cualquiera de los ensayos. Entonces digo, conozco el esfuerzo desviador máximo. Y la norma dice, para uniformar las cosas, ahora encuentre un medio de ese esfuerzo desviador máximo. Por eso aquí está dibujado mitad y mitad. Y para ese valor encuentre la curva, esa que uno ha analizado. En este gráfico eso sería ver este valor, la mitad ahí, y luego tener un punto asociado con esa mitad. Ese es el procedimiento. Y luego pasar una tangente, no, una secante por ese punto. Aquí está, del origen, secante por ese punto, ahí está. Y este tiene una pendiente, y ese es el E. Es un E secante, y además, en lo que salga, si el ensayo se hizo en condición drenada o no drenada, va a darme el E' o el E. Y como es secante, a veces se expresa y se dice el módulo que realmente estoy midiendo es el E secante asociado con un 50% la mitad. Y algún otro problema dirá el E25, entonces un cuarto aquí. Pero lo tradicional es resumir esto a la mitad y se encuentra el E secante. Y no me olvido que ese secante a veces es SU no drenado, pero secante con este procedimiento, y a veces es E', pero secante con este mismo procedimiento. Y eso es lo que representa esto del laboratorio, condición no drenada o drenada. Es solo esta gráfica. Pueden hacer sus preguntas. Bien. ¿Qué otros ensayos nos permite determinar el valor de ensayos de campo? Hay un capítulo, pero queremos adelantar un poquito para saber que ese módulo E también sale de ensayos de campo. ¿Cuándo los vamos a ver a detalle? En el capítulo 4. En el orden, en el tiempo, es necesario que venga después. Pero adelantemos. Primera idea, pruebas de carga de placa. Un ensayo rápido si es sobre arcilla. Entonces uno dice, voy a utilizar unas placas, aquí están las placas, un gato hidráulico y una viga de reacción. Y voy a medir la carga y además la deformación. Me voy a campo y digo, ahí hay una placa. Esa es una grande de 75 centímetros. Y encima unas placas más pequeñas. Eso quiere decir que todo esto es rígido. Y se nota que quiero medir deformaciones, ¿no? Ahí están para medir deformaciones. Y es un sistema que está alejado de la placa, porque la placa se va a sentar, tengo que tener una parte fija. Y el gato hidráulico le va a dar la fuerza. Veo un poquito más el mismo arreglo. Aquí tengo el gato hidráulico, la placa y por encima la reacción, en este caso ese equipo. Yo muevo el gato hidráulico aquí
y va a hacer que el gato, al que cambiar una llanta, pues empuje, y como esto no se mueve por lo pesado, la reacción, conozco la fuerza sobre esa placa. En forma general es esto, ¿no? Una viga de reacción, hemos visto cuál puede ser esa viga, el gato, y se tiene eso. Hay normas, eso no es para ahora, es solo la idea general. Hay normas que me dicen qué distancia debe haber ahí, las cargas que hay que poner, muchas cosas. Pero la idea es esa. Y otra vez ese arreglo. Aquí tenemos un sitio, miren, se ha excavado a cierta profundidad, diremos 2 metros, 1,5 metros, y decimos ahí vamos a fundar, pero primero determinemos los módulos en campo. Entonces, hagamos la relación de esfuerzo y deformación. Relación de esfuerzo y deformación específicos. Y si tenemos esfuerzo de formación, ahí está otra vez, ¿verdad? E, sigma en función de épsilon. Claro, en la placa no es épsilon, pero se tiene aquello. Y sin entrar ahora en el detalle, nos dice, pues uno puede calcular el módulo E en especial con esa ecuación. Necesitas saber el coeficiente de Poisson, necesitas saber el asentamiento y la carga. ¿Y de dónde es el asentamiento? De alguna manera, no importa que eso es para después, yo voy a decir, para este asentamiento de la placa, ¿cuál es la carga? Entonces ahí hay una carga Q y hay un asentamiento específico de la placa. Entonces entra el asentamiento aquí, entra la carga Q, y para esa relación el módulo E se obtiene de esa forma. No importa, no hay que demostrar nada ahora, pero uno dice, claro, esfuerzo de formación, un E detrás que me va a servir en el asentamiento inmediato. Y hay pruebas grandes, caras, de carga que me van a ayudar a ver esa relación. Es una arcilla EU. ¿Alguna pregunta? Bien. 2. ¿Qué otros ensayos pueden haber? A continuación, aquí aparece un ensayo CPT, un SPT, un DMT, y tienen sus nombres, ¿no? Penetración de cono, penetración estándar, dilatómetro de Marchetti. En todos estos casos, la idea es que se hace una perforación, como aquí en este primer caso, se baja un tubo y arriba con un peso se golpea y el tubo va ingresando y se cuenta el número de golpes para que ingrese. El resultado, digo, es N, número de golpes en un cierto lugar. N. Segundo caso, el CPT del que hemos hablado. Lo que se empuja es un cono. Ahí está el cono que tiene ciertas dimensiones. Y lo que termina midiéndose es la resistencia para que ingrese Q sub C, que va variando según la profundidad. N y Q sub C. Y lo mismo en el dilatómetro. En este otro ensayo lo que se hace es inflar una membrana y se mide la deformación, o se infla la membrana y se mide la presión para una deformación, y eso permite obtener ciertos parámetros de este dilatómetro. Permite obtener un I del dilatómetro, un E del dilatómetro de campo. Más otros, aquí está un presurímetro, ese es más o menos la misma idea que el DMT, pero concentrémonos en estos como idea inicial. Los detalles vienen en el título 4. Ahora solo decimos, al hacer eso, obtenemos un número de golpes, un Q sub C, unos IDs, EDs, etc. Este SPT es el más común en Bolivia, en toda América. Y aquí está, hemos hecho el hueco y luego tenemos nosotros nuestro martillo. Nos aseguramos de levantar una cierta altura, cae el martillo
Ingresa y contamos el número de golpes que damos. ¿Cómo? No importa, número de golpes. Y eso es lo que se ve acá. Se dice, está entrando el martillo y entra primero 15 centímetros, luego otros 15 y luego otros 15, y al entrar va quedando el suelo, ¿no? Se nota claramente, va quedando el suelo y se cuenta el número de golpes de este último trayecto. No importa ahora, solo el número de golpes. Y conforme hayamos hecho ensayos, en la profundidad se obtiene eso, número de golpes en diferentes pozos yo conozco. Y para cada uno de estos, aquí está la clave, hay relaciones empíricas. No importa que sea N'55, es el número de golpes. Entonces yo digo, ¿qué tengo aquí en mi edificio? Tengo una arena. Y es una arena saturada. Entonces el E va a estar aproximadamente en este orden. 250 del número de golpes más 15 en el punto dado. Puedo hallar promedios, eso no importa ahora. Pero noten cómo depende del N, es una relación empírica, ¿no? Y en este ensayo tengo arenas, algo de limos, limo arcilloso, pero no arcilla. Este es un valor E', drenado. Esa es la manera en la que uno trabaja con estos ensayos, ¿no? Ese es el ensayo SPT. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Bien. Luego está el otro ensayo, el CPT. En el CPT hemos hablado de un cono, se empuja con un camión, una prensa y se mide esa resistencia. Hay detalles de cómo se mide, qué significa, qué correcciones. Eso no importa el día de hoy. El resultado es que obtenemos una resistencia QC en la profundidad, a veces con un penetrómetro eléctrico, a veces mecánico, normalmente eléctrico, pero ahí está. Y decimos en un tramo, por ejemplo, en este tramo, ¿no? Es algo común, se dice de esta profundidad a esta otra profundidad, el valor se aproxima a ese. Ese es un valor QC. Bueno, ¿cómo se obtiene el valor de E en ese ensayo? Dice, miren, hay recomendaciones que dicen que es 2.5 QC, otras 3.5 QC. En general, K por QC es el valor de E. Otra vez en arenas, SPT en arenas y este en arenas. Hay otras relaciones, pero es lo que estamos viendo. Y TAS de este estilo, entonces el CPT da un E' igual a tantos de QC, etcétera, 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 ¿no? Esa es la idea en cuanto a este otro ensayo. ¿Alguna pregunta con relación a esto? Bien. Y finalmente está el DMT. No, finalmente después están las relaciones empíricas, pero la misma idea de cómo obtener. Y ahí está el DMT. Y este DMT, pues, permite inflar la membrana y luego medir presiones asociadas con eso y relaciones para hallar ID. Y a través de esas relaciones es que yo puedo encontrar muchos otros parámetros y esos parámetros pueden ser el K sub 0. ¿Se acuerdan que hemos hablado del método de Hara? Ahí me dice, se puede medir el K sub 0, se puede medir el OCR, la resistencia, el Phi, muchos otros. Y el que estamos buscando, el valor de E. Y aquí dice, en este ensayo yo puedo medir el módulo vertical drenado confinado. Y digo, es fácil, el valor de M que está aquí es 1 sobre el valor de E. Y ahí se obtiene el valor de E. No importa cómo, pero sirve de esa forma. Bien, y por último están las relaciones empíricas. Entonces aparecen gráficas, vamos a ver rápidamente. Por ejemplo, dice EU en función de CU en razón de OCR para una arcilla. Y me dice, imagínese que el IP está entre 30 y 50. 30 sería esta gráfica. Y que el OCR ha medido que es 3. El IP es 30. Listo.
500. EU sobre CU es 500. Entonces, hallo la resistencia de esa arcilla no drenada y 500 por esa resistencia es el valor. Esa es la manera de actuar aquí. Y aquí es lo mismo. Solo que son otros autores que expresan lo mismo. Dicen, para un cierto tipo de arcilla, no es 500, va de 200 a 500. Otro de 750 a 1200, otro así sucesivamente. Y ahí hay varias tablas, ¿no? La clave es que de una u otra forma yo puedo calcular el E. Y en esta introducción hemos aprendido eso para que la siguiente clase ya veamos qué función está detrás. Esa es la clase para hoy. Me pasó un minuto, disculpen, ahí cerramos, pero igual si tienen alguna pregunta, está bien. Mañana no hay clases. ¿Por qué? Porque voy a estar tomando mesa de examen, entonces ustedes olvídense, nos vemos directamente el lunes. Tengan buen fin de semana. Hasta luego, Inge. Pregunta ¿cómo hay paro hoy día? Si el paro se alarga el día de mañana, no afectará ningún examen de mesa que se van a realizar en la facultad, ¿verdad? No tengo idea de qué paro es, nada. Ahí usemos el criterio de siempre, ¿no? No sé. Hoy día se están acatando, se están cerradas las puertas. Depende de eso, ¿no? No sé más. Lo único que sé es que mi computadora está al frente mío y mañana tengo programado eso. Entonces, si no se puede, voy a mover aquello y voy a pasar clases normales porque eso sí se puede y usar otro día, ¿no? Bien, pero eso se comunica en el Classroom si hay un cambio de este estilo. Listo, Inge, hasta luego. Tenga un buen fin de semana.